la patria, se abre la sesión. La señorita secretaria da la lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente, de que hubo sesión en la mañana, no ha llegado ningún documento en el transcurso del día. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Vamos directamente a la orden del día, estimadas diputadas, estimados diputados. En esta oportunidad vamos a pasar varios. Esta sesión tiene por objeto tratar los siguientes asuntos. En primer lugar, se recibirá al señor Branislav Marelic, que está aquí con nosotros. Bienvenido, muy buenas tardes. Exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de conocer el informe elaborado bajo su dirección respecto a la situación del Sename. Como ya le he dicho, bienvenido a la Comisión de Familia y pues tiene usted la palabra directamente y posteriormente los parlamentarias tendrán, como hemos acordado hace un minuto, la posibilidad de hacer las preguntas correspondientes. Diputada Nogueira, ¿alguna objeción? Sí, presidente, porque antes de que el señor Marelic empiece su exposición sobre el informe, hay una queja respecto a esta comisión en que se le convocó y se le invitó en su calidad de director del Instituto de Derechos Humanos hace más de 3 meses, en que al menos se le ha mandado 3 veces invitación para poder venir a presentar el informe y hasta lo que tengo entendido ni siquiera dio el porqué y no vino nunca. Entonces quisiera primero, antes de que empezara la exposición, que diera cuenta el porqué. Cuando fue convocado por esta comisión, no vino a dar cuenta del informe del Senado. Eso corresponde a las preguntas que le vamos a hacer en su momento, estimada diputada. Con respecto a lo que usted señala, está en su derecho a hacerlo. Señor Branislav Marelic, le reitero la bienvenida y tiene usted la palabra para referirse ampliamente a lo que usted estime conveniente. Muchas gracias. Creo que vamos a tener harto espacio de preguntas. Yo haciéndome cargo inmediatamente de la inquietud planteada por la diputada Nogueira. Sí. El informe no ha sido aprobado. El informe no está aprobado, por tanto no podría haber venido a exponer sus resultados. Ha sido un proceso complejo, ha sido un análisis riguroso de la situación del Sename por parte de la investigación realizada en el primer semestre de este año. Y quisiera en general explicar o mover mi intervención, también dejando espacio para las preguntas en 2 ámbitos. Uno es señalar quizás la situación que ha generado más revuelo en cuanto a la remoción y también explicar en qué estaba el informe en cuanto a su metodología cuando terminé mi gestión el día lunes. Ahora, lo primero es que, por supuesto, siempre hay conflicto en una institución colegiada. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, que en cada ámbito, en cada comisión, en la sala se producen siempre conflictos, pugnas, visiones contrapuestas, y eso fue desde el inicio de la gestión, eso no es nada nuevo. Ahora, uno siempre parte también con apoyos y parte con realidades. Cuando yo asumí la dirección del instituto el 1 de agosto del año 2016, siempre partí con 4 votos en contra o 4 posturas en contra de lo que yo quisiese desarrollar. Pero uno lidia con eso, uno maneja eso y uno avanza con eso. Sin embargo, cuando eso choca con la visión, choca con lo que como director, como jefe de servicio, choca con la visión de poder defender los derechos humanos, por supuesto que empiezan a existir tensiones que pueden desembocar en lo que vivimos el día lunes. Sin hacer una referencia precisa a aquello, quizás no es objeto de esta comisión y podemos verlo en otras comisiones, en otras situaciones posteriores, cuando se hace una remoción quedan más dudas que respuestas. Y cuando se hace una remoción sin una notificación y sin cosas claras, queda espacio también para la duda y la conjetura. Yo todavía no tengo ninguna respuesta, no tengo respuesta, ni acusaciones claras, precisas, fundadas, por qué se tomó esa decisión por parte de los 4 consejeros y 4 consejeras que votaron en contra mío y a favor de la remoción. No hay una acusación concreta. Y el día lunes, el día martes y el día miércoles, el día de hoy,
cada vez que se presentan razones, las razones van cambiando. El día lunes se dijo probablemente mala gestión, el día de ayer una mala evaluación, y el día de hoy incluso se habla sobre un inmueble arrendado que realmente yo no tengo no tengo conciencia de que ello haya sido la consecuencia, y lo dije, de dañar fuertemente una institucionalidad que tiene que trascender los gobiernos, trascender las ideologías, trascender la política contingente y constituirse en una visión, en una institución de Estado. Y eso también me lleva a otra reflexión antes de pasar al tema concreto, que es a raíz de lo que ha pasado, cómo esta Cámara, el Senado, el Poder Ejecutivo puede construir mejor institucionalidad de defensa de derechos humanos. Porque no puede pasar que cada 12 meses, que cada 24 meses, cada 3 años, cuando pase algo que no le gusta a una mayoría circunstancial, un director de una institución autónoma tenga que ser removido sin razón. Eso no puede ser. Y eso es un desafío para el Estado. Yo ahora como consejero del instituto, que tengo mi mandato hasta el 2022, hay que luchar por eso, por dotar de estabilidad, autonomía y fortaleza a una institución. Una institución que puede remover a un director de un día para otro es una institución que claramente es débil y no se va a meter en los temas que son más complejos, que son con los temas de derechos humanos. Dicho eso, cuando yo terminé mi gestión el día lunes, el punto de la tabla del lunes pasado era aprobar las últimas 2 partes del informe de Sename, que correspondía a la introducción, que contenía una caracterización de los centros, cuáles eran los tipos de centros, la administración, variantes de género, y las conclusiones, que eran las recomendaciones. Cuando uno hace un informe, quizás la parte más importante, la parte del seguimiento, son las recomendaciones, son las cosas concretas, precisas, que dicen, en materia de educación, se tiene que realizar tal situación, en materia de salud, tal situación. Eso es lo que se iba a votar el día lunes. Por la información que tuve, porque no me quedé a la sesión ordinaria que se hizo después de mi remoción, al parecer se aprobaron esas 2 partes. Ahora, lo que correspondería y lo que estaba en mi programa, en mi cronograma, era que el próximo lunes 22 se iba a poner a disposición del Consejo el informe completo, porque se ha ido aprobado por capítulo. Y el informe completo, sumada a las 2 partes aprobadas el día lunes, caracterización de los centros y conclusiones, debía constituir el cuerpo que iba a ser transmitido al Estado y publicado a la ciudadanía. Yo desconozco la situación en que estaba aquello, pero el proceso era de la siguiente forma. Sí, sí, un poquito. No, sí, voy. Sí, no, es bien breve. ¿Cuál fue la metodología? Y esto es una metodología que se usa, que es una práctica en otros informes del instituto. Se presenta el informe realizado por el equipo, en este caso fue un consultor por cada capítulo que se contrató para tal efecto. Ese consultor hacía una exposición al consejo, se presentaba un borrador, se debatían, se mandaban comentarios y esos comentarios eran incorporados en el texto. Y ese texto después se iba a poner a disposición del Consejo para su aprobación final. Por tanto, se aprobaba en general, pero luego se aprobaba la redacción exacta. Por ser un tema tan delicado, tan complejo y de tanta importancia, los cambios y las incorporaciones del Consejo y los consultores las hacía directamente yo. Por tanto, las versiones finales del informe que voy a poner a disposición cuando se me requiera por parte de la nueva dirección, son las versiones finales de los capítulos que yo he podido intervenir para llevar un control riguroso de la situación. Y ese informe tiene que ser el informe finalmente que se va a publicar. Esa es la situación actual del informe Sename, el estado actual, por tanto ya estaría ya en las últimas etapas de aprobación, pero administrativamente ya corresponde por la nueva dirección darlo a conocer. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, director. Bueno, agradecido porque usted ha venido prontamente a la invitación de esta comisión. Le recordamos a las señoras y señores parlamentarios que hemos acordado una sesión especial el próximo lunes a las 4 de la tarde con el director saliente, la directora entrante y el consejo. El lunes a las 4 en el ex Congreso en Santiago. Entonces, ahí habrá todo el tiempo del mundo para dedicarnos, perdón, exclusivamente a este tema. La diputada Sabat, la palabra, y luego el diputado Ojeda.
Presidente, muchas Una cosa gracias. previa, diputado Ojeda. Agradecer, por cierto... Un momentito, una cosa previa. ¿Sí? Encienda el micrófono, por favor. Yo quiero reconocer el señor director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y felicitarlo por haber concurrido esta tarde a esta sesión. Yo en la mañana no pensé que no venía, porque en tan poco tiempo. Pero la verdad esto demuestra su responsabilidad, demuestra la seriedad y la eficiencia en su trabajo. Sí, yo me sumo, presidente, a lo que usted acaba de decir, le reconozco el respeto hacia esta comisión y a la Cámara de Diputados. Gracias, estimado diputado. Y lamento también lo que le ocurrió, que lo vamos a ver después. Diputada Marcela Sabat y diputado Ramón Farías, y vamos concluyendo esta ronda de preguntas. Gracias, presidente. Yo quiero partir justamente agradeciendo que haya venido el consejero, el exdirector del Instituto de Derechos Humanos, pero también quiero contextualizarlo. Si bien nosotros tenemos y vamos a hablar del informe que tiene que salir prontamente desde el Consejo del Instituto, es importante también entender por qué este informe se ha demorado tanto. Nosotros hemos tenido conocimiento por distintos canales de que efectivamente este informe ha sido retrasado. Entonces yo quiero preguntarle directamente al señor Marelich si recibió presiones respecto a no dar muestra de no transparentar los resultados de este informe del Sename, entendiendo además, en forma particular, lo que tuvo que hacer anteriormente a eso. Previo a eso, tuvo que realizar una labor fiscalizadora ardua, que entendemos que además dio a conocer y que va a dar a conocer muchísimos detalles escabrosos de lo que ocurre hoy día en los distintos hogares y que tiene que ver justamente con la investigación especial que se ha hecho tanto en los hogares estatales, pero también en los organismos colaboradores. ¿Y por qué lo pregunto, presidente? Porque no podemos dejar pasar que el nombramiento hoy día de la actual directora tiene que ver justamente con una persona que fue representante de uno de los órganos que recibió recursos por parte del Estado en este sentido, que creo, y lo digo, tiene hoy día un terrible conflicto de interés al momento de que una persona que dependió de uno de esos organismos ahora va a tener que fiscalizarlo. Difícilmente lo va a poder hacer con la misma fuerza que lo estaba haciendo este salido director, y que creo que finalmente el punto que concentra esta remoción, esta destitución, tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo se fiscalizó los hogares del Sename, sobre todo los organismos colaboradores. Entonces yo quiero entender y quiero preguntarle por su intermedio, presidente, si él recibió presiones tanto del gobierno como de los distintos consejeros con respecto a la labor fiscalizadora que realizó en el Servicio Nacional de Menores. Muchas gracias, estimada diputada. Les reitero que el lunes tenemos una sesión especial dedicada a este tema exclusivamente. La palabra del diputado Farías, porque ya se está agotando el tiempo. Tenemos que continuar con la discusión del proyecto de ley que está en el orden del día. Sí, gracias, presidente. Yo la verdad es que primero agradecer la presencia del exdirector acá, actual consejero del INDH. Solamente señalar un par de cosas que creo que es importante dejarlas sentadas. El problema de lo que ocurrió hace algunos días con la remoción del exdirector me recuerda mucho a lo que ocurrió cuando en esta Cámara de Diputados fue rechazado el informe de la Comisión Investigadora del Sename. Solo que a mí no me podían remover. Pero sí me dejaron absolutamente solo, digamos, frente a un informe que siento yo de que era un informe que estaba en la correcta dirección, debido a que gran parte de las cosas de ese informe efectivamente después empezaron a ocurrir y se empezaron a hacer, como el tema de los proyectos de ley, como qué sé yo, un montón de cosas que ahí se planteaban se empezaron a hacer. Por lo tanto, me señala que evidentemente que había un problema político que hacía que tratar de esconder, digamos, los resultados de ese informe, cosa que le salió el tiro por la culata, porque finalmente el informe fue mucho más difundido que si no, que si hubiera sido aprobado así y así nomás. Y decir que a mí me da sospecha respecto, digamos, a lo que ocurrió. Y yo también quiero preguntarle al exdirector, el por qué cree usted que ocurrió el mismo día que se iba a dar a conocer el informe, que se iba a aprobar parte del informe. Porque a mí eso me llama mucha sospecha. Me llama mucha sospecha que justo el día en que se iba a dar a conocer,
se le destituye y no sigue, digamos, el proceso, que era un proceso que estamos esperando durante hace mucho rato, digamos, todo. Y por otro lado decir que, desgraciadamente, el INDH tiene que ser un organismo que tiene que contar con credibilidad absoluta. Y lo que ha ocurrido hoy día en el INDH lo ha destruido. O sea, hoy día la credibilidad que tiene el INDH, la credibilidad que desgraciadamente tiene la nueva persona que se va a hacer cargo del INDH es cero. Y son las personas que van a tener que ocupar... ¿Me están cortando? Ya. Y no me censure. Y desgraciadamente la persona que va a estar a cargo del INDH va a llamar a sospecha, más allá que pueda ser una buena persona, de todo lo que ustedes quieran. Pero fue directora, digamos. Yo sé que vamos a hablar de eso después, pero quiero dejarlo sentado, presidente, ahora. Y mi pregunta, digamos, va hacia allá. O sea, el tema de la credibilidad del INDH me parece fundamental. El INDH tiene que ser un organismo que sea prístino, transparente y que todos lo miremos y digamos que no hay duda. Hoy día tenemos duda de esa institucionalidad, y yo estoy en la línea que dice el director respecto a ver que esas remociones no sean tan fáciles, que tenga que haber una especie de inamovilidad a fin de que puedan actuar con certeza. Entonces quiero hacerle esa consulta, que ojalá me la pueda contestar dentro de lo que de la autonomía, digamos, que pueda tener. Eso, presidente. Y lamentar lo que ha ocurrido, de verdad. Gracias, diputado Faría. En todo caso, como el tiempo se agota, quedan 6 minutos, que es sobre añadido a lo que estaba previamente estipulado. Esta respuesta la puede hacer in extenso el próximo lunes, si es usted tan amable, señor exdirector. Diputado Ojeda, la pregunta suya. Y luego pasamos a la respuesta que corresponde. No, sí, no sé, no es una pregunta. Solamente quiero decirle que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo, un organismo que tiene por objeto promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que viven en el país, dice en la ley. Creo que debería dar el ejemplo en el sentido de respetar el derecho humano, que es el derecho al trabajo. Y mientras no tengamos una clarificación respecto a las causales de la remoción, creo que vamos a hablar de un despido arbitrario. No sabemos nosotros cuál es el motivo, y no sé si el instituto tiene la facultad de despedir sin expresión de causa. Pero la verdad es que yo quiero reparar y quiero señalar que el señor director, cuyo apellido me resulta muy difícil de pronunciar, ha dado muestra de gran seriedad y responsabilidad y ha estado aquí pese a que se le citó en la mañana. Entonces, la verdad es que me gustaría que se clarificara. Y nosotros como Comisión de Derechos Humanos, presidente, podíamos haberlo citado, pero nosotros acabamos de terminar un proyecto con discusión inmediata y urgencia y simple urgencia, y tuvimos 5 sesiones y podíamos haberlo citado para hoy, que teníamos derechos humanos, pero el secretario y subsecretario de la comisión tuvieron que viajar a Valdivia en un seminario en la Cámara de Diputados, y quedamos sin secretario, por eso no pudimos hacer sesión. Muchas gracias, diputado Sergio Ojeda. Pregunta exclusivamente y breve, por favor, estimado colega, para que no abusemos de lo que hemos conseguido. Yo tengo dos preguntas breves. Usted ha dicho, consejero, en su exposición preliminar al informe, que hay una tensión en la defensa de los derechos humanos y ciertos intereses del Consejo. Me gustaría, eso fue lo que dijo y lo anoté, me gustaría que usted se refiriera a cuál es la tensión entre la defensa de los derechos humanos, los derechos fundamentales y ciertos intereses del Consejo. Me gustaría que se refiriera a eso. Y también el que me confirme si es efectivo que en la metodología que usted usó para la elaboración del informe fue altamente cuestionado, eso está al parecer consignado en las actas, y que no se habría licitado en conformidad de derecho toda la metodología, todo el proceso. Me gustaría que confirmara si es así, si es efectivo o no, que esta metodología fue cuestionada por la hoy día directora Consuelo Contreras, y que se refiriera si es efectivo o no, el por qué y cuál es su opinión respecto a eso. Y la última pregunta es, a su juicio, ¿cuándo va a salir este informe? Informe que se fue presentado el preliminar en junio,
Ya quedan 2 sesiones del Consejo y si usted tiene conocimiento o no para poder informar a esta comisión cuándo se va a presentar el informe final. Muchas gracias, diputada Noguera. Gracias por la brevedad. Diputada Carla Rubilar. Sí. Muy breve, presidente. Quisiera preguntarle al director si desde que él entregó el informe, este preinforme que le entregó a la Cámara de Diputados, tuvo manifestaciones de molestia por parte de consejeros al respecto de esta entrega de información que le estaba haciendo al Parlamento, de esta transparencia que estaba haciendo del procedimiento, si se le manifestó la molestia por parte de algún consejero, si en algún momento incluso él tuvo rumores de que se le podía pedir su renuncia, si esto ya era un proceso, un camino, digamos, si él recibió algún tipo de, no sé si llamarlo amenaza, pero algún tipo de llamado de atención de que podía pedírsele la renuncia por esta acción que estaba realizando en materia del Sename. A su vez quisiera preguntarle, presidente, porque yo tengo las actas que están en la página web del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y lo que veo en las diferentes sesiones son objeciones contundentes, constantes, de la consejera Contreras, hoy directora del INDH, al respecto del estudio del Sename, de esta misión de observación y después estudio que se profundiza. Y ella, en varias oportunidades, tengo aquí marcado con amarillo todas sus intervenciones, es extremadamente insistente al respecto de que no le gusta la metodología, que prefiere que no entrevisten a los niños, que no quiere que esto se haga de tal o cual manera. ¿Sabe que quiero decirle que, y con esto termino, me recuerda enormemente al problema que se tuvo en su momento con el Poder Judicial, con la jueza Geldre y UNICEF, donde se intentó acallar este estudio y tratar de desvalidar la metodología y otra. Entonces me gustaría que se refiera un poco a esta objeción que tuvo constantemente la consejera Contreras, hoy directora, y si esto era habitual, esto era el tenor, si hubo objeción al respecto de la acción que entiendo yo el director ha ejercido con fuerza. Yo termino, presidente, diciéndole que comparto las palabras del diputado Faría. Creo que esto es un daño irremediable al Instituto Nacional de Derechos Humanos. La credibilidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos está por el suelo. Creo que es tremendamente lamentable lo que ha pasado y no puede ser que un director, quien sea que sea, pueda ser removida con esta facilidad si es que literalmente en buen castellano toca los callos al Estado, porque eso significa que no tiene autonomía y no tiene poder para hacer su trabajo. Y no va a haber ningún director de ahora en adelante que se atreva a enfrentarse con el Ejecutivo de turno. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimada colega. Bien, antes de entregarle la palabra al consejero, exdirector del INDH, don Branislav Marelic, les voy a pedir, por favor, que una vez concluya él la respuesta que estime conveniente hacer aquí, no hagamos más preguntas y nos reservemos para el lunes a las 4 de la tarde en el Excongreso. Señor Marelic, tiene usted la palabra para responder alguna de las inquietudes aquí planteadas. Voy a responder brevemente. Creo que mucho va a poder ser debatido el día lunes. Solamente para tomar solamente una palabra. Probablemente ahora, en materia de la acusación de la cual he sido objeto, van a empezar a circular muchas situaciones y muchos rumores que yo me he enterado que son bastante irrisorios, pero todo eso es la construcción de un proceso y que ya tiene una decisión. Probablemente ahora se van a empezar a dar las razones, pero esas razones en el marco del debido proceso se tuvieron que haber dado antes y haber dado una posibilidad de tener una defensa. Ahora, en cuanto a lo que plantea la diputada Nogueira y la diputada Carla Rubilar, en materia de la metodología, en virtud de la acta, que son públicas, existió un cuestionamiento muy profundo de la forma en que el instituto podía asumir la materia de protección de la infancia. La tesis mayoritaria, por eso lo realizamos, era que la intervención del instituto en materia del Sename tenía que ser muy intensa. Intensa en las visitas. La propuesta original que yo formulé, que no fue aprobada, era visitar el 100% de los centros. Pero sin embargo se optó por una muestra representativa de alrededor del 85%, lo cual es bastante adecuado también. Pero en la metodología se debatió, y fue un debate muy profundo, sobre si había que preguntarle a los niños o no. Ese fue el debate, sobre si los niños y niñas podían ser objeto de entrevista. Y eso, en base a la acta, fue muy cuestionado por varios consejeros, incluyendo la actual directora del instituto, que no había que preguntarle a los niños, por varias razones. Nosotros, consultando especialistas, consultando también el derecho a ser oído de la Convención de Derechos del Niño, a los niños se les tiene que escuchar.
Y si un niño espontáneamente se acerca en un hogar visitado y quiere dar su testimonio, se le tiene que escuchar. El tema es cómo se pueden crear los mecanismos para no generar una revictimización y para que la escucha sea adecuada. Y además, si la escucha es adecuada, se tiene que hacer una denuncia eficaz. Y eso fue muy tratado, fue muy regulado y fue validado por expertos y finalmente se hizo. Si no hubiéramos realizado entrevistas y escuchado a los niños, probablemente no hubiéramos sabido de 200 casos de abuso, de vulneración. Cuando hablo abuso, no hablo abuso sexual, hablo de vulneración en general, de vulneración de derechos, que de los 405 niños y niñas entrevistados en una muestra representativa, alrededor de 200, en base a los datos preliminares, manifestaron algún tipo de vulneración de derechos, de situaciones gravísimas hasta situaciones de desescolarización o atraso escolar. Y eso se pudo conocer y se pudo dar a la autoridad administrativa inmediatamente, y recibimos un oficio de parte del Sename dando cuenta de cada una de las acciones, y en gran cantidad de las acciones, por la visita al instituto, el instituto pudo mejorar la vida y el goce de derechos de un niño en particular. O sea, el trabajo que el instituto realizó, aunque haya sido un solo niño, el que haya sido protegido en sus derechos, ya valió la pena. Y yo estoy súper orgulloso del trabajo que realizamos en el instituto y también de los profesionales que estuvieron a mi lado en esta ardua labor. Dando una respuesta incluso más concreta a lo que se me planteaba, el informe debería estar listo con el lunes 22 en una aprobación final, ojalá antes, y ahí debería ser comunicado inmediatamente a todas las autoridades. Probablemente va a entrar en un proceso de edición y diagramación, pero el borrador en Word, listo para la difusión preliminar, debería estar listo el lunes 22. Yo espero, ahora ya como consejero y siendo responsable con los compromisos que he asumido, impulsar a la brevedad la publicación de ese informe. Muchas gracias. Al resto de la respuesta el lunes, como él ha determinado que alguna de las... Por favor, vamos a respetar lo que acordamos. Pero escuchen ustedes, yo le dije a él que lo que él estimara conveniente responder, respondiera, y el resto lo preparara para el lunes. A ver, ¿quieren responder alguna otra de las inquietudes, señor consejero? Cuando en materia de, muy breve, para respetar los tiempos, discúlpeme, presidente, en materia del informe lo que tuvimos fue mucho miedo, mucho miedo de parte de muchos organismos del Estado de lo que pudiera contener este informe. Y una de las tareas, parte de lo cotidiano que un órgano de esta naturaleza tiene que ejercer, es tratar de explicar cuál es su función. Y la función del instituto no era hacer una comisión Rettig o una comisión Balech, sino que era la protección de derechos. Y lo que va a tener el informe son recomendaciones. Y eso generó mucho miedo, mucho resquemor, mucha crítica de parte de muchas organizaciones, pero fue aclarado oportunamente. Ahora, ¿por qué el informe? Y también lo he sostenido, ¿por qué el informe estamos hablando en enero del 2018? Este informe, que en una planificación ideal debería haber estado listo en julio. Es por los múltiples obstáculos que tuvimos. Y en particular, tuvimos que realizar una metodología que se extendió el doble del terreno porque no pudimos contar con Senainfo, por ejemplo, que fue solicitado formalmente por oficio, que eso técnicamente constituía el marco muestral para realizar la selección aleatoria de niño y niña a entrevistar. Y como el marco muestral, o sea, el nombre, simplemente el nombre, la edad y el sexo del niño, no te podía haber hecho una posibilidad de un muestreo. Ahora, como eso no fue posible, se tuvo que hacer otro tipo de generación de muestreo, que era que en el mismo hogar, en la misma residencia que nosotros visitábamos, hacíamos una evaluación de niños y de ahí realizamos un sorteo. Y eso en los tiempos de Sename lo duplicó. Y eso, el terreno estaba pensado en 1 mes y medio, finalmente tomó 3 meses y medio. Muy bien, muchas gracias, señor director. Esa pregunta no la va a responder. responder. La sesión un momento para despedir al señor director. Se suspende la sesión un minuto. Estimadas colegas, diputadas, diputados, esta sesión también tiene como objetivo
continuar con la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Boletín 11.077-07 con urgencia calificada de suma. Saludamos nuevamente a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, y a sus asesores. Y le entregamos la palabra inmediatamente a nuestra secretaría, a la señorita secretaria, para continuar con la discusión en particular y votación de este proyecto de ley. Ya. Presidente, vamos a la página 11 del comparado, en el artículo 6º, deberes particulares del Estado. Al respecto, y en relación con el inciso primero, lo que se vio en la mañana fue una indicación de la diputada Nogueira, que lo que hacía era cambiar, incorporar la perspectiva de género que señala este mismo artículo al término de lo que ahí se señala, y además lo definía, y sobre eso se le pidió al Ejecutivo la posibilidad de traer una proposición, o de lo contrario procederla a votar tal cual está presentada en el proyecto de ley. Entregamos la palabra entonces a la ministra Claudia Pascual sobre este tema, o lo vamos a dejar pospuesto, o lo vamos a ver ahora y a votar en consecuencia, tal como acordamos en la mañana. Yo no tengo ni un problema que se deje pospuesto, ¿eh? Ni uno. ¿Le opina igual, señora ministra, dejar pospuesto este tema de la perspectiva de género? 25. 25 en la página 11. Ah, ya. Gracias, presidente. Nosotros, como planteamos, habíamos hecho esta discusión ya la semana pasada y no tenemos más propuestas que entregar. A nosotros nos parece que esta indicación que plantea definir, digamos, perspectiva de género, cuando ya hay normativas y legislaciones en nuestro país que hablan de perspectiva de género sin definirla, cuando es una noción, y ya lo habíamos planteado en la mañana, un concepto, digamos, que no es estrictamente jurídico, sino que precisamente lo que hace es una categoría de análisis, digamos, ¿no? Que lo que busca precisamente es poner de relieve las distintas manifestaciones, digamos, que nos permitan llegar a una igualdad sustantiva, y donde efectivamente lo que se busca precisamente es poder tener en cuenta estas diferencias sociales, culturales, biológicas, psicológicas, ambientales en las relaciones entre mujeres y hombres. Nosotros sentimos, digamos, que no es necesario, digamos, poder definirlo. Además, yo quisiera solo traer a colación que incluso este mismo debate se dio en la propia tramitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en donde también se planteó allí, digamos, que, por ejemplo, los conceptos utilizados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2012, determinó que precisamente el concepto de género lo que hace es la diferencia entre sexo y género, y que radica en que el primero se concibe como un dato biológico y el segundo como una construcción social. Sobre esta base, entonces, género se concibe para los efectos de la ley del Ministerio como aquellas identidades, funciones y atributos construidos socialmente para la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que se atribuyen a esas diferencias biológicas en los distintos periodos históricos. Por eso es que estábamos planteando que este concepto puede ir variando, digamos, en los distintos periodos históricos, y por lo tanto lo que es una perspectiva de género con ese entendido, digamos, de definiciones de género, obviamente, o de iniciativa, digamos, de perspectivas de género, lo que hace es precisamente colocar de relieve que es una perspectiva de análisis, más que indudablemente una definición jurídica propiamente tal para poder incluirse en la legislación. Bueno, ha quedado claro entonces la propuesta del Ejecutivo sobre esto de la perspectiva de género. Votamos. Votamos
la propuesta del Ejecutivo. Yo creo Del Ejecutivo. como la ¿O propuesta alguien quiere ejecutiva. acotar algo o añadir algo? definición. Esta mañana, Tal cual reitero, como a quienes está. no estuvieron presentes, el acuerdo fue que nos iba a traer una propuesta, que en este caso es la misma, del Ejecutivo sobre esta definición y que se iba a proceder a la votación de la misma, para no eternizar la discusión sobre este tema. En votación. Presidente, lo que se vota primero es la indicación, Así al es. revés. Es naturalmente. La indicación. La indicación de la diputada Nogueira. Señorita Chicardini. Señor Mesa. Contra. Sí, le toco. Señora Nogueira. Señor Ojeda. Contra. En contra. Contra. Señora Pascal. Contra. Señor Ruilar ya votó. Señorita Sabat. Señor Sandoval. A favor. 1, 2, 3, 4. Rechazada porque no hay mayoría para aprobarla. Ahora Rechazada. la La propuesta del Ejecutivo. sí, del artículo 6º en su inciso primero. Ahora, si quiere, vamos a votarlo. No, faltan todavía. Si quiere, lo leo completo, presidente. ¿O va por inciso? Lo ha leído la ministra. Bueno, léalo. Es que solamente tiene indicación el inciso tercero. Por lo tanto, Ya, muy bien. voy a leer el inciso segundo. Los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. Entiendo que acá como fue, la diputada Chicardini, que se aprobó su indicación de agregar los otros ministerios en la mañana, ¿se acuerda? Que se agregó el de Cultura y el de Trabajo. Esos dos ministerios se agregan entonces también acá abajo. Cuando dice los ministerios referidos en el inciso anterior. No, pero lo votaron. Ya. Sí, exacto, a eso, exactamente, se refiere a eso. Respecto a la indicación 26, fue retirada por su autora, la señorita Chicardini Pascal. Y ahora, No, yo quiero hacer la mía. primero indicación. habría que votar los dos que no tienen inciso. Porque yo le hago el tiro a la indicación porque creo que la indicación de la diputada Chicardini es una indicación sumamente pertinente. A mí me parece muy bien, en vez de procurarán, adoptarán medidas, porque además, en el inciso segundo, cuando habla que los ministerios referidos en el inciso anterior procurarán dentro del marco de sus competencias, es admisible, por lo tanto, es mucho más intensivo la palabra adoptar medidas, tal como lo sostuvo la diputada Chicardini, que procurar. Cuando hablamos de violencia tenemos que tener la precisión de qué conceptos vamos a usar a fin de ser eficientes en la promoción y la protección de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, esta indicación, si bien la retira, yo la hago mía, se la escribo, porque creo que es una muy buena indicación. Presidente, entonces tendría que votar el inciso primero. Sí, por eso. Inciso primero, en votación. Señorita Chicardini. Señor Mesa. A favor. Señora Nogueira. El inciso primero. A favor. Señor Ojeda. Señora Pascal. Señora Ruilar. Salió. Señorita Sabat. Y señor Sandoval. A favor. 7 a favor, inciso primero. Aprobado el inciso primero. Y ahora la indicación que hace suya la diputada Nogueira, Literalmente. Ya. sí, para sustituir la palabra procurarán por adoptarán medidas y agrega la palabra para ante la expresión brindar. Los ministerios referidos en el inciso anterior adoptarán medidas dentro del marco de sus competencias para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. Así quedaría. Muy bien. Diputada Denise Pascal. Mira, yo estoy de acuerdo, a nosotros nos hubiera gustado que esta indicación saliera, pero quiero decir que una indicación que la retiramos porque no es admisible. Al revisarla nos dimos cuenta que no es admisible, porque
agrega la palabra, es diferente decir Adoptarán. procurarán, ya dentro de los marcos de sus competencias, Pero ya usted solo explicó. adoptarán medidas. Ya fue Yo- explicado por la Secretaría esta mañana, mañana. probablemente ¿A qué? en su ausencia de que sí es admisible. Sí, es admisible. Lo que pasa es que, perdón, Nosotros lo analizamos y realmente consideramos con Bueno. nuestro... cuando es dentro de sus Y- competencias no agrega una función nueva. No sé. No se le está agregando ninguna función distinta, ya la tiene dentro de las competencias, a las competencias propias. Bueno, en votación esta indicación entonces. Señorita Chicardini, Claro, porque ellas retiraron la indicación y la hacen suya. sí, ¿La quiere reiterar como propia Tiene. entonces? la tiene. Ya. Adelante. Señor Mesa, A favor. señora Nogueira, señor Ojeda, señora Pascal, Abstención. señorita Sabat, señor Sandoval. 4, 3. Sí. Aprobado. Presidente 403. Aprobada. Ya, y entonces, el segundo inciso, que se aprobaría con la indicación. Muy bien. El segundo inciso. Voy a tomar la votación con la indicación. Señorita Chicardini. Con la indicación. Señor Mesa, A favor. señora Nogueira, señor Ojeda, A favor. señora Pascal, señorita Sabat, señor Sandoval. Unánime, presidente, 7. 700, unánime. Aprobada. Continuemos. Espere un momentito. El inciso siguiente del artículo 6º señala lo que leo. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra C del artículo 3º de la Ley 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas. La indicación de la diputada Chicardini y Pascal, el diputado Arriagada, es para agregar e intercalar la frase los ministerios referidos en el inciso primero, es decir, antes de donde dice el Poder Judicial, señalaría los ministerios referidos en el inciso primero, coma, el Poder Judicial continúa, y luego agregaría la Defensoría Penal Pública a continuación del Ministerio Público. Y sustituye la palabra víctimas al término de este inciso por mujeres. Y Carabineros de Chile. Antes de la expresión Carabineros Sí, de Chile, eso. víctimas. Después del Ministerio Público, Por mujeres. agregaría la Defensoría Penal Muy bien. Pública y así. Y la palabra mujeres en lugar de víctimas. Así Diputada Claudia Nogueira. Presidente, a mí me gusta esta indicación, me parece pertinente, pero tengo un solo reparo. Cuando hablamos de la Fiscalía, del Poder Judicial, el Ministerio Público, necesariamente nos estamos refiriendo a víctimas. Entonces, a mí me gustaría, si tiene a bien los autores de la indicación, agregar a continuación de la palabra víctima, mujeres, o mujeres víctimas. ¿Sí? Ah, eso. Por favor, no diálogos. Diputada Chicardini. Sí, no, que tiene razón la diputada Nogueira, pero de hecho yo cambié la palabra víctima por mujeres. Entonces,
si es mujeres víctimas. Muy bien, está esa propuesta. Nuestra ministra Claudia Pascual nos va a dar su opinión. Gracias, presidente. Nosotros como Ejecutivo hemos hecho una revisión tanto de la indicación 27 como también de la indicación 29 de la diputada Sabat, no solo de las diputadas Chicardini, Pascal y el diputado Reagada, y entendemos, digamos, la inquietud y la intención de cada uno de los diputados y diputadas en el marco de sus propuestas. Y por lo tanto, nosotros queremos acoger, digamos, lo que está expresado específicamente en lo que es la inclusión de la Defensoría Penal Pública, específicamente también en poder especificar que son mujeres víctimas de violencia, y ahí pudiera quedar más claro aún todavía, y a su vez, en el marco de lo que se conversó también en el trabajo que se hizo la semana pasada con los asesores, incluido el asesor de la diputada Sabat, nosotros tenemos una propuesta de incorporación del tenor de lo que ella plantea, no la redacción exactamente igual, pero el tenor de lo que ella plantea en el mismo texto del inciso 3 de este artículo, que me gustaría, si me permiten, poder leerlo, y lo leería completo, incluidas las otras dos incorporaciones, para que quedaran... ¿Sí? ¿Les parece? ¿Perdón? Adelante, señora ministra. Después yo te explico... El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra C del artículo 3 de la Ley número 20.820, las que deberán ser consideradas por todos los órganos del Estado en las capacitaciones que realicen. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las mujeres víctimas de violencia. ¿Quedó claro, estimado colega? ¿Alguien insiste en la votación nominal o aprobamos? Ya. En votación, entonces. A ver, ¿hay algo que no le gustó a la diputada? No, gay. Sí, yo lo que no siento que haya estado integrado, porque además quisiera poner una indicación en esta línea, en este artículo, en que las capacitaciones, que muy bien pone aquí la diputada Sabat, también pudiera ser no solamente... porque aquí habla pudiendo requerir en dicha tarea de cooperación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Yo no entendí leerlo de esa manera, y a mí me gustaría agregar y de otros organismos ligados a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. Me gustaría que también no solamente pudiera impartirlo o pudiera orientar los órganos del Estado, sino también la sociedad civil pudiera tener espacio para poder intervenir y dar capacitación en todos aquellos temas ligados con la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Si no está incorporado, hacer una indicación e incorporarla, presidente. Ministra. Presidente, yo entiendo lo que se plantea, sin embargo quiero nuevamente reiterar, nosotros, si ustedes leen la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, plantea que el Ministerio es el órgano rector, es el órgano que efectivamente desde las políticas públicas tiene por función principal poder orientar en este marco, porque tiene como facultad el capacitar también a funcionarios y funcionarias públicas, y a su vez también en la generación específica de los ámbitos del Plan Nacional de Igualdad, el Plan Nacional contra todas las violencias hacia las mujeres. El trabajo en este ámbito tiene mandatos específicos, por lo tanto, en ese sentido es que se entiende, y la propuesta de redacción es como de natural que va a encontrar la colaboración. Yo hago la distinción en relación a que quede mandatado en la ley que todos los organismos, por ejemplo, pueden recurrir a un organismo no gubernamental, no porque no puedan hacerlo, por favor. Todos los ministerios, de hecho, al día de hoy también contratan.
no solo en este ámbito, sino que en muchos otros ámbitos, capacitaciones a organizaciones no gubernamentales, digamos. Por lo tanto, esta es una ley en función de que lo que aquí se está colocando tiene que ver con los mandatos específicamente a los órganos del Estado y por lo tanto en ese sentido es lo que nosotros estamos haciendo en ese marco, digamos, de abocarnos, digamos, a lo que nos corresponde como ministerio y, por supuesto, a los demás ministerios con los cuales hemos concordado esta legislación. Eso es lo que pudiera yo plantear. Muy bien, diputada Nogueira. Y votamos. Sí, independientemente. A mí me gusta, yo no tengo a la vista la propuesta de la ministra, la leyó, no la tenemos, por lo tanto, ella la leyó. Disculpen mi capacidad de concentración a esta hora, no es lo óptimo, pero la verdad es que a mí la indicación de la diputada Sabat, salvo el verbo rector deberán, el podrán implementar curso de capacitación y orientación, pudiendo requerir en dicha tarea la cooperación del Ministerio y de otros organismos ligados a la protección y promoción de los derechos de las mujeres, creo que es, hoy día, como dice la ministra, ocurre, pero la diferencia está en que hoy día va a estar reflejado en la ley. Y cuando está reflejado en la ley, el mensaje es mucho más directo, es más potente, y creo que las alianzas público-privado, sobre todo la protección y promoción de los derechos humanos, es sumamente importante. Entonces, yo hago la indicación en el sentido de lo que ha dicho la diputada Sabat, porque a mí me parece que contribuye en la protección de las mujeres. En ese sentido, en lo que dice la diputada Sabat. Vamos a prestar toda la atención del mundo. Ahora, por favor, diputada Nogueira, diputada Rubilar, diputado... El tercer inciso, para que lea que es la propuesta del una Ejecutivo, indicación nuestro secretario. que estaría tomando la indicación de la diputada Chicardini Pascal y diputado Regada, pero también una indicación que se acaba de hacer presente a la Secretaría, que es de la diputada Sabat en igual sentido. La leo textual. Dice que se agrega a continuación del guarismo 20.820, que es el que se señala acá en el inciso tercero, la expresión las que deberán ser consideradas por todos los órganos del Estado en las capacitaciones que realicen. El texto es el siguiente, que propone el Ejecutivo. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra C del artículo 3 de la ley 20.820, las que deberán ser consideradas por todos los órganos del Estado en la capacitación que realicen. Es lo mismo que dice la diputada Sabat. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, aquí recoge la indicación anterior, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las mujeres víctimas. Recoge la última indicación. Muy bien. Pero, presidente, Muy bien. Mujeres víctimas de violencia. ¿Quedó clara la propuesta del Sí, Ejecutivo? no, pero quiero también que se agregue mi propuesta dentro de esa propuesta, Dentro que de se esa vote propuesta. aparte, que también se puede requerir la ministra capacitación de otros organismos. Aclaró lo que es la definición o los objetivos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que estaría implícito eso, según lo que ella plantea. Lo que abunda no daña. La ley. Pues si ya está en el Diputada Ministerio de la Chicardini. Mujer. Ya está en el Ministerio de la Mujer. No, pero No, pero... facultad. Y la facultad se Ministra, ejerce ¿puede en esa aclarar un poco más a nuestra colega? Con mucha atención, a ver si nos convencemos. Yo no quiero de verdad hacer algo que alargue, digamos, el debate en esto, pero solo quiero plantear que efectivamente dentro de la creación del ministerio, a diferencia de lo que fue la creación del Servicio Nacional de la Mujer desde el año 91, está la facultad y la atribución concreta de generar la capacitación de los funcionarios y las funcionarias públicas, algo que se había hecho desde el CERNAM, desde el año 91, por sí. Efectivamente, esta vez, solo voluntad política de quienes dirigían el Servicio Nacional de la Mujer, hoy día es una facultad y una atribución, y por lo tanto hay un mandato mucho más
amplio. No solo aquello, en la estructura del ministerio existe la división de estudios y capacitación, que está generando, respondiendo a los requerimientos en la medida de sus capacidades, digamos, de otros servicios, pero además también generando los requerimientos en términos de la orientación de cuáles son los planes y programas, y además funcionarios y funcionarias públicas de los sectores prioritarios llevan ya 3 años seguidos en un curso en particular que se hace sobre abordaje de la violencia en contra de las mujeres para funcionarios y funcionarias públicas, que se dicta por el Servicio Nacional de la Mujer, hoy día Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Yo eso es lo único que quiero plantear, digamos, nada más, no pretendo seguir Muy bien. haciendo debate. Ya está clara entonces la propuesta del Ejecutivo, la propuesta de la diputada Sabat y la propuesta de la diputada Nogueira de agregar eso dentro del... ¿La mantiene usted, esa propuesta? ¿Perdón? Aquí lo tengo. A ver. La indicación de la diputada Nogueira es para agregar, después de la palabra género, es decir, acá, ¿no? Espérate. Acá. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es lo siguiente: otros órganos dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, y después continúa, entregarán orientaciones y directrices. Bueno, vamos a votar las indicaciones ya para salir de este tema. Y mientras lo piensan, aunque yo había obviado, en la mañana lo habíamos dicho, pero ahora lo había olvidado, Claudia Pascual, nuestra ministra, va acompañada, viene de Catalina Lagos y de Natalia Morales. Diputada Chicardini. Me gustaría saber cuál es la opinión de la secretaria con respecto a la admisibilidad, porque efectivamente está dando más atribuciones a otro organismo del Estado para la capacitación y... Muy bien, va a responder la secretaria. No, está sin prejuicio de lo que le corresponde al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, está señalando y otros órganos privados, me imagino. Otros organismos. Dedicados a, porque dice, dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos. Son privados. Muy bien. Vamos a proceder a las votaciones entonces. Señorita Chicardini. Estamos con la indicación Que acabo de leer de la diputada Nogueira, que agrega y otros organismos privados, se le puede colocar para que quede más claro. Sí, primero la indicación. Y otros organismos privados dedicados a la promoción y protección de los derechos de la mujer. Derechos humanos de la mujer. Ya, señorita Chicardini. Señor Mesa. Entiendo que ya está implícito en lo que ha explicado la ministra, por lo tanto tengo que rechazarla, desgraciadamente. Señora Nogueira. A favor. Señor Ojeda. En contra. Señor Ortiz. En contra. Señora Pascal. Me voy a abstener. Señorita Sabat. A favor. Señor Sandoval. A favor. 3, 6, 7, no. No hay mayoría para aprobarla. Rechazada. La siguiente. Sobre el mismo tema. Tenor. ¿Y ahora? Así. La propuesta la del fusión de Ejecutivo, que estaría refundiendo las indicaciones que ya leímos y que yo también leí ya la indicación. En votación. Que- Sí, señorita Chicardini, la del Ejecutivo, que en realidad él hace suya a la comisión, pero el Ejecutivo en esta etapa no Tiene puede razón, sentar. tiene mucha razón. Sí. Señor Mesa, A favor. señora Nogueira, A favor. señor Ojeda, A favor.
Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. A favor. Señorita Sabat. A favor. Señor Sandoval. Unánime, presidente. 800. Unánime. Aprobada. Sigamos. Siguiente artículo. Deberes del personal. Artículo 7º. Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres. Muy bien, el diputado Arriagada retiró la indicación. Retirado la indicación. Retirada. ¿Hay alguna otra indicación? Y la indicación 29, que ya ha sido considerada en lo recién Ya está propuesto por el Ejecutivo. Claro. Subsumida. subsumida. Por lo tanto, votamos el artículo 7. Señorita Chicardini. Señor Mesa. A favor. Señora Nogueira. Señor Ojeda. Señor Ortiz. Señora Pascal. Señorita Sabat. Y señor Sandoval. 8. 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Aprobado. Continuamos. Título 2. De la prevención de la violencia contra las mujeres. Inciso primero. Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de este y de sus causas. El diputado Arriagada ha retirado la indicación, así que continúo. Segundo inciso, las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos. Primero, en el encabezado se presenta una indicación también del diputado Arriagada para sustituir, no, esta no, la otra. ¿Sí? Sí, está toda Ya, está ¿sí? retirada. Ya. Está retirada completa. Toda. Me A y aclaran B. acá. Por lo tanto, Seguimos entonces leyendo la letra A. Podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos. Promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, consagrado en las leyes y la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes. muy bien. B. Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación basada en el género. Sobre la letra B, la diputada Nogueira ha presentado una indicación para reemplazar en la letra B la palabra género por hecho de ser mujer. Diputada Nogueira. Sobre eso a mí me gustaría preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, ¿a qué se refiere género y no las discriminaciones? Uno entiende que se discrimina a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué es lo que se está protegiendo? A mí no me queda claro cuando dice eliminar toda forma de discriminación basada en el género. No me queda claro qué significa género, en vez de sí me queda claro por el hecho de ser mujer. Porque esta ley, el objeto de esta mujer es proteger a las mujeres de la violencia, pero no de cualquier violencia, por el hecho de ser mujer, es más preciso. Entonces me gustaría que el Ejecutivo nos informara a qué se refiere el género y por qué género y no en el hecho de ser mujer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a conceder entonces el tiempo necesario para que la ministra Claudia Pascual nos dé su opinión. Presidente, antes de contestar una pregunta, después vamos a ir votando inciso por inciso el artículo, porque no se leyó el artículo completo No, y solo hicimos el alto en el relación a una inciso indicación. porque ese inciso tiene la indicación. Para Es difícil votarlo. Sí, en relación a esta indicación, una situación casi
exactamente igual se presentó en el artículo 2 de esta ley, por parte de la indicación también de la diputada Nogueira, y lo que se discutió en ese caso, al principio de la ley, si se recordarán, la indicación era la número 4 en relación al artículo 2 de la ley, es que precisamente el vocabulario que nosotros utilizamos aquí es el que está dado en la Convención Belén do Pará, en el artículo 1, que plantea literalmente en la definición y en el ámbito de aplicación, capítulo 1, artículo 1, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto es, en ese sentido, estamos dando cuenta, digamos, lo mismo que plantea la Convención, que es en relación a ser mujer, pero con una construcción social, cultural, sobre ellas y sus representaciones, que es la diferencia, digamos, en este caso también de las representaciones que se hacen con respecto a los hombres, y no es por la condición sexual de ser mujer, sino que en este caso es una construcción más compleja a propósito de las construcciones culturales. Eso es lo que... por eso es que pusimos basada en el género. Nogueira. La definición que ha dado sobre Belén do Pará, quiero retirar mi indicación y sumarme a lo que dice el artículo que ha leído la ministra y cambiar toda forma de discriminación basada en su género, no en el género, tal cual como lo dice la Convención Belén do Pará y lo acaba de leer la ministra. Es mucho más claro y más preciso sumarme a lo que dice la Convención y poner su género y no el género. Quiero una indicación en ese sentido, retirando esta. Es más precisa, como lo dice la Convención. Ministra Claudia Pascual. Sí, sin ánimo de polemizar. Yo entiendo absolutamente y comparto lo que plantea la diputada. Sin embargo, la redacción de la Convención está solo nombrando a las mujeres, por eso es que dice su género. Esta redacción, la letra B, habla de hombres y mujeres y por eso dice el género. No es menor el artículo, digamos, nada más. Solamente... Voy a hacer una indicación, me he dado unos minutos para hacer una indicación en que efectivamente quede claro de que aquí lo que se está protegiendo es el género, tal cual lo dice la Convención, referido a las mujeres y no a los hombres, porque ese es el objeto de esta ley. Pero, bueno, ¿Pero cómo va a quedar? no vamos a polemizar, pero la verdad es que quedó claro. La Claudia quiere poner en su género, no en la tela, sino en el género. En su género de la mujer. En su género. Sí. No en el género. Sí, pero esta ley, el objeto de esta ley es la protección de los derechos de las mujeres. Entonces pondría... Pero es con respecto a los hombres. Por eso es la expresión. El claro, está igual. De acuerdo. Claro, no, es que eso está más adelante en la ley. Entonces, es semántico. eso, y lo votamos. ¿Ya? Promover la igualdad de derechos. No. En su género. Es que aquí toda forma de discriminación a las mujeres basada en el género, en su género. No. Vamos. ¿Ya? Procurando eliminar toda forma de discriminación a las mujeres basada en su género. Eso es lo que yo estoy proponiendo, sumado en esta letra B. Muy bien. En votación, entonces. Está oficial la indicación de la diputada Nogueira. Ya, señorita Chicardini. Me gusta más la redacción del Ejecutivo. Señor Mesa. Yo también estoy de acuerdo con el Ejecutivo que esto señala bien claro que es discriminación con respecto a los otros sexos, que tampoco es un tema de sexo. Señor Ojeda. A favor. Señor Ojeda. No, en contra, perdón. ¿Dónde estamos? En contra, un lapsus. Señor Ortiz. En contra. Señora Pascal. Contra. Estoy de acuerdo con el Señorita Sabat. A favor. Estaba leyendo lo de Brandon. Señor Sandoval. A favor.
Dime. Rechazado, presidente. Rechazada. 3-5. Ahora votamos el inciso que bueno, pero no tenemos indicaciones para la C ni la D, ¿no? No. Entonces votemos el artículo. La C, sí, la C sí. La C sí. He preguntado, ¿el inciso C tiene una indicación suya? No, es la indicación 32, presidente. 32. De la diputada Chicardini Sí. Pascal y del diputado Arriagada. Adelante con ella. En el literal C, que dicen promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, propone agregar procurando la erradicación de los estereotipos de género. Le damos la palabra inmediatamente al Ejecutivo para que opine sobre esto, sobre el inciso C, la propuesta. ¿Por qué, diputada Chicardini? Argumente entonces. O sea, va en la lógica de que en el tiempo se ha mantenido esto de la diferencia entre hombres y mujeres, de esta inferioridad o superioridad que existe, entonces va como en esa lógica la indicación. Ahora yo no sé si... claro. Hoy día existen muchos estereotipos de género por el tema de la diferencia que hay entre hombres y mujeres, quién es más fuerte y quién no, quién tiene más capacidades, quién, bueno, un montón de... Ahora, yo no sé... Diputada Nogueira. No, yo quiero hacer una propuesta, ver la indicación de la diputada Chicardini, que es la 32, con la 36, que es la mía, que se refiere a estereotipo de la mujer, que está en el artículo 9, que se refiere a estereotipos. El artículo 9, ver las dos juntas ahí, en el artículo 9 y no en el 8. Porque ambas se ven... La 36. La 36, que yo tengo otra reacción, además que voy a presentar otra reacción sobre estereotipos. Ver la junta. Es que va a ser algo ordenado. ¿Está de acuerdo que la veamos juntas? No está de acuerdo. Por lo tanto, vamos a escuchar al Ejecutivo. Ministra Claudia Pascual tiene la palabra. Literal C. Gracias, presidente. Nosotros entendemos como Ejecutivo que por promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, estábamos dando cuenta de una acepción más amplia que incluye incluso los estereotipos. Ahora, si está la inquietud por parte de las diputadas de que se pueda ser más explícito aún y se agregue lo que todos quisiéramos efectivamente y que es por algo también porque existen las convenciones, que se procure la erradicación de los estereotipos de género, si nos permiten, nos parecería importante agregarlo en el marco de las dos consideraciones que lo tiene la Convención, tanto el artículo 5 de la Convención contra toda forma de discriminación CEDAW y el artículo 8 de la Convención Belén do Pará. Por lo tanto, agregar la idea que es procurando la erradicación de los estereotipos de género, pero que estén basados en la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los sexos y también que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. O sea, que son estereotipos específicos en ese ámbito que son los que están en contra, digamos, o sea, los que se buscan, digamos, erradicar en estas dos convenciones. Último, haciendo Diputada una referencia Chicardini. de la inferioridad y superioridad de ambos sexos, sí, de los distintos sexos, para complementar. Nos parecería que ahí le queda más completo todavía, digamos, y no... Queda clasificado. ¿cómo quedaría la Los reacción? estereotipos también. Hace la indicación. Diputada Nogueira. Sí, ninguna, de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí, ninguna convención, ni la CEDAW ni Belén do Pará, habla de estereotipos de género. El artículo 5 de la CEDAW habla de funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Y el artículo 8b de la CEDAW habla de los papeles estereotipados para el hombre y la mujer.
no habla de estereotipos, así lo define las dos convenciones. Una actitud estereotipada. Es que refleja un papeles estereotipo. estereotipados es precisamente lo que vivimos en los comerciales, en los anuncios, papeles, funciones estereotipadas. No habla de estereotipo de género ninguna de las dos convenciones. Ministra. Rol, po. Eso es, po. Entonces, pero es que aquí estamos poniendo lo que dicen las convenciones, habla de entre hombres y mujeres. Habla de funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Tú le pones aquí erradicación de los estereotipos de género. Y la otra convención, la CEDAW, habla de los papeles estereotipados para el hombre y la mujer. Yo lo que quiero agregar es lo que contienen las convenciones, que ninguna habla de estereotipo de género, sino de estereotipo entre hombres y mujeres. Agregar ese concepto es lo que creo que se asimila y ponerle entre hombres y mujeres, como lo dicen las dos convenciones, artículo 5 de la CEDAW, me afecta en que el estereotipo se produce entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hacen los hombres y qué hace la mujer? La función estereotipada. No, la ministra le hemos pedido innumerables veces que se define género. No se definió cuando se hizo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, lo pedí una y otra vez. Entonces está en el estudio, pero no está en la ley. No se definió género. Entonces, ¿cuál es el estereotipo? Entre hombres y mujeres. Ese es el estereotipo. Diputado Ojeda. Ya terminó la diputada Nogueira. Tenemos dos opciones. O votamos de inmediato o escuchamos nuevamente a la ministra. Bien, ministra, ¿no? En Todos los votación. organismos te lo dicen. Ya explicó, ya. No lo dice. Vamos a votar. Presidente, es que yo quiero decirle a la diputada Pascal que no lo dice ninguna de las dos convenciones de NI. Las dos convenciones se refieren a estereotipos entre hombres y mujeres. Presidente, ¿me puede dar la palabra? Cuando termine ella, ya terminó, ahora tiene usted la palabra. Yo quiero decir que no solamente las convenciones, sino también hay otras instituciones, otros organismos que definen perspectivas de género. Se habla de género jurídicamente, ¿ya? ECOSOC, por ejemplo, de Naciones Unidas. Yo propuse Denise para incorporar y la ministra dijo que Ya, no. Diputada Nogueira, no hay diálogo. ¿Terminó? Ministra. Si queremos... Sí, presidente. Mire, yo creo que no es un problema de la palabra estereotipo, de verdad. Creo que efectivamente aquí hay un tema que tiene que ver cuando uno habla de roles, de papeles, de funciones, de estereotipos. Nos estamos refiriendo en el marco de toda esta discusión a las situaciones que definen a los hombres y a las mujeres de manera cultural y no solo por su adscripción sexual, por su adscripción de los aparatos reproductivos de cada uno, a cómo se espera que sean hombres y mujeres. Y aquí lo que se está buscando precisamente es la erradicación de esos papeles, de esos roles, de esos estereotipos que nos han hecho a hombres y a mujeres, en donde han dicho que unos tienen que solo salir a trabajar y mantener la casa y que otras tienen que solo estar en la casa, al cuidado de los hijos y las hijas. Yo no tengo ningún problema con que hombres y mujeres definan cada uno sus papeles, pero lo que aquí estamos haciendo es un ámbito que busca que culturalmente como sociedad no generemos esos estereotipos tan diferenciados que hacen tan incompatible, digamos, la vida entre hombres y mujeres y que llega al punto tal de manifestar, incluso legitimar y naturalizar que porque no había un plato caliente a la hora que yo quise llegar a mi casa servido en la mesa, me dio la rabia y golpeé o asesiné a la pareja. Que porque yo tengo derecho a hablar y no mi pareja, también me siento con la necesidad de decir que ella me pertenece y yo puedo estar por sobre su vida. A eso nos referimos con estereotipos que exacerban la violencia y a estereotipos que efectivamente manifiestan la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Cuando nosotros incluso hablamos de otros estereotipos, lo voy a poner con un ejemplo muy básico a lo mejor si ustedes quieren, en términos de que se puede pensar que casi no es nocivo. Pero cuando se dice los hombres tienen voz grave y las mujeres tienen voz aguda, a cualquier mujer que no tiene la voz aguda la dejamos fuera de la categoría y a los hombres que no tienen la voz grave también. No es lo mismo decir un gran porcentaje o... ¿no? Lo mismo cuando decimos los hombres son buenos para las matemáticas, las mujeres no. Esos son estereotipos que nosotros queremos erradicar, por lo tanto, insistimos.
Si el ámbito, digamos, incluso es más, si les parece que, que creo que lo que hemos puesto como que nos parece que queda más completo incluso que estereotipos de género a secas, es precisamente incorporar dos nociones que están en dos convenciones, que son absolutamente fundantes también del por qué estamos en esta redacción de ley, que permiten especificar a qué dos estereotipos específicos nos estamos refiriendo que son materia de esta ley. Uno que tiene que ver con los estereotipos que, insisto, son los que están basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los dos sexos, o que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres. Está siendo súper específico precisamente en relación y a la materia de la ley que estamos viendo, nada más. Lo entendimos al principio. Votemos, presidente. Sí, vamos a votar. No, yo quiero preguntarle algo a la ministra. Pero encienda su micrófono. Gracias. Y no sé- No, lo que pasa es que quiero, o sea, a mí me sorprende que la ministra, comparto absolutamente todo lo que ha dicho con respecto a los estereotipos que se refirió ella misma entre hombres y mujeres. No se y definido además en las dos convenciones. Entonces a mí me sorprende el por qué, si efectivamente el estereotipo se da entre hombres y mujeres, poniendo el ejemplo claramente entre una voz grave y una voz más delicada, pero son entre hombres y mujeres. Entonces, si toda su argumentación va en esa línea y critica esos estereotipos que, por cierto, comparto plenamente, ¿por qué no poner exactamente procurando la erradicación de los estereotipos, tal como lo dicen las dos convenciones, entre hombres y mujeres? Que es tal cual le he escuchado su argumentación. Hasta yo lo entendí. Es que eso Presidente. Entonces voy a leer. Ah, ya no, léalo. No. En votación. No. En votación entonces la... A ver, respecto de la indicación 32 de las diputadas Chicardini y Pascal y el diputado Arriagada, que literal se sustituye el punto final y agrega la frase procurando la erradicación de los estereotipos de género. El Ejecutivo ha ingresado la siguiente proposición de acuerdo a las convenciones que ha leído. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género, y le agrega que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. Está clarito. Bueno, en votación entonces, la propuesta del Ejecutivo. La propuesta del Ejecutivo. Hay que firmarla para ingresarla. Sí, los que están de acuerdo, porque esta no es unánime, ¿no? Esta no. Sí, tenía que firmar. Ya, pues, presidente, votemos nomás. Ya. Señorita Chicardini, después, señor Faría, perdón. Señor Mesa, A favor. señora Nogueira, Me abstengo. señor Ojeda, A favor. señor Ortiz, A favor. señora Pascal, A favor. señorita Sabat A favor. y señor Sandoval. A favor. 7, 0, 1 abstención. Aprobada. Continuemos. La letra D dice lo siguiente: promover una cultura ciudadana de denuncia a la violencia contra las mujeres y de total rechazo a esta. Promover La una del cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a esta indicación. No tiene. No tiene. No. A continuación, el diputado Arriagada retiró su indicación y agregaba un nuevo literal. En votación. No, me falta todavía ¿Falta para... algo? Presidente, para terminar con la lectura del artículo 8º y votarlo completamente, el inciso final dice: el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título de conformidad con el artículo 1 Sí. de la ley número 20.820. Una formalidad. En votación.
Con todas las modificaciones ya aprobadas. Exactamente. Ya, sí, mejor. Señorita Chicardini. Por favor. Señor Mesa. A favor. Señora Nogueira. A favor. Señor Ojeda. No. Señor Ortiz. A favor. Señora Pascal. A favor. Señorita Sabat. A favor. Y señor Sandoval. Unánime 700. Aprobado. El artículo 8. Nos vamos entonces al artículo 8, noveno. ¿No? Artículo Artículo noveno. 9. 9. Medidas de prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención podrán incluir, entre otras. Voy a leer inmediatamente la indicación al encabezado. Al encabezado. No, la retiró el diputado Arriagada. Sí, pues. La Todo está 34 está retirada. Sigo. Podrán incluir, entre otras, letra A, actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. La diputada Nogueira, para agregar entre las palabras igualdad y entre hombres y mujeres, la expresión de derechos. De derechos. ¿Cómo quedaría? Actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres. ¿De derechos? De derecho su derecho. ¿Cómo? Las mujeres. Es que es la de arriba. En la letra A, Sí. entre la palabra igualdad. Es que se corrió, es la de arriba. Está, sí. Sí. Está retirada. Sí. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Presidente. Diputada Nogueira, mientras nos aclaramos. Sí, yo he puesto esta indicación, es que es muy fácil, presidente, de clarificar e entender. Si nosotros nos vamos al artículo 8, letra B, el Ejecutivo dice promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es bien difícil sostener que hay igualdad total entre hombres y mujeres. Solamente es cosa de mirarnos para darnos cuenta que no somos iguales. El artículo 1 de la Constitución dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, la igualdad a la que se refiere este artículo, me imagino, es una igualdad de derechos, tal como lo establece el 8b. Somos iguales en derechos. Es más, yo le agregaría plena igualdad en dignidad y derechos entre hombres y mujeres. Muy bien. Pero si ponen dignidad, habría que poner un montón de otras. Derechos. El artículo 8b. Hay 20 acepciones o 30. Derecho. Muy bien. ¿Quedó claro cómo es la indicación? Sí, es que estaba, había leído ¿Me podrán leer porque no me quedó clara? La igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Actividades y letra A. Medidas de prevención podrán incluir, entre otras, actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Señorita Chicardini. Y la igualdad de derechos. ¿Quedó claro ahí? ¿Para todos? Por eso, ¿Ya? ¿toma la votación? Ahora el Ejecutivo. Ah, ya. Opinión sobre esto de agregar de derechos, igualdad de derechos. Ministra. Sí, yo lo primero que quiero decir es que obviamente nosotros compartimos plenamente la igualdad de derechos. Sin embargo, en este literal, cuando se puso igualdad a secas, digamos, entre hombres y mujeres, lo que se buscaba era poder dar cuenta de una igualdad más sustantiva que no solo colocara el espacio de las oportunidades y los derechos en términos de igualdad ante la ley, sino que también una promoción de la igualdad más sustantiva, que no significa decir que son iguales físicamente,
hombres y mujeres o en sus consideraciones de género, sino que efectivamente se busca, digamos, subsanar las situaciones de discriminación primaria y originarias que tienen las mujeres versus los hombres, por ejemplo. Durante mucho tiempo nuestra ley electoral parlamentaria tenía y le daba el derecho a mujeres y a hombres por igual a ser electos al Parlamento. Sin embargo, sabemos que la consideración cultural, política de los distintos partidos y de la configuración de la política nacional hacía que las mujeres no llegaran en mayoría o en mayor cantidad de número, y por lo tanto por eso es que esos son los argumentos que se dieron, por ejemplo, para generar el criterio de paridad de género en la ley que reformó el sistema electoral binominal por uno proporcional moderado, lo mismo en el caso de la ley de partidos políticos. Eso está dando cuenta, digamos, ahí de... no estoy hablando de la acción afirmativa, estoy hablando de la consideración que da cuenta de que si bien había una igualdad, no, tanto de hombres como de mujeres, de ser elegibles, no se daba cuenta a posterior de que esto estuviera al mismo tiempo. Esa es nuestra consideración principal, digamos, sin perjuicio, digamos, que los parlamentarios puedan definir otra cosa. O sea que nos estamos refiriendo no solo a la igualdad de derechos, sino en un aspecto mucho más amplio que eso, la igualdad como tal. De todo. No solo de derechos jurídicos ni de derechos sociales. Diputada Nogueira, brevemente. No, cuando la ministra rememora los tiempos en que se consagraba el derecho a la igualdad y eso no existía, era un problema práctico que no existía, pero estaba consagrado ese derecho. Por lo tanto, se hablaba de igualdad de derecho, que no se respetara era otra cosa. Y es súper importante establecer aquí, tal como lo dice la letra 8b, actividades y campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Por qué es importante establecer la igualdad de derechos aquí? Porque creo que podría ser tremendamente discriminatorio para las propias mujeres en las campañas de sensibilización. Cuando estableces una igualdad a secas y no en derechos, puedes perfectamente invisibilizar la maternidad, porque los hombres y las mujeres son iguales. Por lo tanto, la maternidad pasa a ser un accidente en la vida de una mujer. Entonces, porque la igualdad se entiende constitucionalmente y a través de todo nuestro ordenamiento jurídico. Yo no he visto en todo nuestro ordenamiento jurídico, siendo abogada, que se hable de la igualdad a secas. Nunca, entre hombres y mujeres. Se habla de igualdad de derechos en todo el ordenamiento jurídico. Esto es primera vez que leo que haya una igualdad a secas. Y esta igualdad a secas trae o puede traer problemas para las propias mujeres, en temas propios que son de mujeres en las campañas de difusión y sensibilización de los derechos humanos de las mujeres, porque las mujeres tienen derecho a postnatal, tienen derecho a una serie de discriminaciones que hoy día se dan en las ISAPRES, en la igualdad de sueldo, en muchas cosas. Y ahí se invisibiliza el derecho a la mujer que tiene que estar consagrado aquí, porque las mujeres y los hombres somos iguales en dignidad y derechos, no somos iguales a secas. Por eso que la implicancia puede finalmente perjudicar a la mujer. Entonces, y así está en todo nuestro ordenamiento jurídico, no hay ni un artículo que se refiera a una igualdad a secas, porque se reconoce la complementariedad de sexos entre hombres y mujeres. Muy bien. ¿Quería acotar algo la ministra? Sí, yo sin perjuicio, digamos, de la votación, de verdad, solo por eso digo, estando absolutamente de acuerdo con la igualdad de derechos, creo que es uno de los ámbitos, digamos, de las igualdades que se buscan. Pero solo plantear, digamos, para que no quede en la historia fidedigna de la ley, que el haber propuesto igualdad entre hombres y mujeres es invisibilizar o pasar por alto derechos que hoy día están absolutamente consagrados, o invisibilizar, por ejemplo, situaciones que solo las mujeres podemos tener. Ya en la concepción de los seres humanos participan dos, pero las mujeres somos las únicas que nos podemos embarazar. Y por lo tanto, me parece que dejar en la historia de la ley que eso no es algo que estemos invisibilizando por hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Al contrario, la igualdad no significa tratos idénticos siempre, sino que significa efectivamente, por eso dije, en este caso,
incorpora igualdad de derechos, pero además también habla de igualdad sustantiva, que significa no solo el origen de algo que me pueda dar la posibilidad de desarrollar, sino que también las trayectorias y las metas. Pero no voy a hacer un casus belli de Muy aquello. bien. Solo quiero dejar en la historia fidedigna de la Muy ley bien. que no estamos discriminando a las mujeres por haber colocado esto otro, nada más. Queda eso claro. Ya. En votación. Sí. Igualdad es igualdad. Entonces, la indicación número 35 de la diputada Nogueira. Señorita Chicardini. ¿La indicación? Sí. En contra. Señor Mesa. En contra. Sigamos. Señora Nogueira. A favor. Señor Ortiz. Contra. Señora Pascal. En contra. Señorita Sabat. Señor Sandoval. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1. Rechazada. Rechazada. Votamos ahora el La letra, voy a leer la letra B. Ya. ¿Que no tiene, Entonces, tiene indicación la letra B? La otra medida de prevención. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conductas sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres. La diputada Nogueira ha presentado respecto de la letra B 2 indicaciones: para eliminar la palabra discriminatorio y para reemplazar la frase de género que generan violencia contra las mujeres por y los estereotipos que degraden, menoscaben, vejen o discriminen arbitrariamente a la mujer. Diputada Noguera, ¿quiere defender su indicación? Sí, presidente. Elimino el discriminatorio de la letra A porque la incorporo en la letra B. Y el por qué está redactada de esta manera, porque este fue un proyecto aprobado ampliamente, suscrito por varias mujeres. Es un proyecto de ley que ya está en segundo trámite, que contiene esta misma definición y que fue votado en esta comisión unánimemente esta definición en torno a generen violencia contra las mujeres, que degraden, menoscaben, vejen o discriminen arbitrariamente, no que vejen arbitrariamente, que degraden, menoscaben, vejen o discriminen arbitrariamente. Este es un proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Familia, se aprobó unánimemente esta definición y por eso se incorpora. Y además que el Ejecutivo en su minuto también la apoyó. Muy bien. Ministro. El ¿Qué proyecto de estereotipo estimado? de género que está en segundo trámite hoy día y que en la historia fidedigna de la ley, cuando usted presenta este proyecto, dice que recoge varios proyectos y uno de esos proyectos, violencia en el pololeo, montones de proyectos presentados por varios diputados y diputadas de esta comisión y otros, y dentro de esos usted misma dice que hay un proyecto de estereotipo de género. Ese, que está en segundo trámite. Sí, me acuerdo. Los comerciales. Comerciales, las revistas, ¿no? Gracias, presidente. Sí, en relación a estas indicaciones, nosotros con la letra B, precisamente lo que se busca, digamos, como Ejecutivo es que los programas de formación y capacitación, los contenidos estén orientados indudablemente a modificar lo que ya hemos estado discutiendo en varios acápites, digamos, de esta ley, que son precisamente los patrones de conducta
que son tanto sociales y culturales, y que son patrones de conducta discriminatorios, que es otra manera también de decirlo, y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres. Nuevamente estamos utilizando, digamos, las nociones que se nos han dado, digamos, por las distintas convenciones, que son estereotipos específicos, digamos, los que buscamos erradicar, como es en la Convención Belén do Pará, y que parte de la lectura de la convención misma la hiciéramos en el artículo anterior, cuando se votara la indicación, que es la propuesta, digamos, que se les propuso para mejorar incluso aún más y profundizar la propia incorporación que había hecho la indicación de la diputada Chicardini. Nosotros no tenemos, yo quiero ser bien franca, aquí no hay un no compartir las situaciones que degraden, menoscaben, vejen o discriminen arbitrariamente a la mujer. Lo que pasa es que nos parece que aquello no tiene por qué eliminar los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres, digamos, y por algo nosotros en definiciones anteriores que hemos pasado en esta ley hemos incorporado el menoscabo, entre otras la degradación, son dos conceptos que ya han sido incorporados en otras las definiciones. Por lo tanto, esto no es que estar en contra de lo que está puesto acá. Lo que pasa es que de verdad no se entiende por qué se insiste en eliminar estereotipos de género que generen violencia contra las mujeres, que está en el marco de la Convención Belén do Pará. Muy bien. Entramos entonces. Presidente. ¿Quiere agregar algo, diputada? Sí, en esta misma, yo recuerdo en sesiones pasadas que el propio diputado Andrade incorporó el término menoscabo, porque aquí la discriminación y los estereotipos, a mí me gustaría ver consensuar, si no una indicación en que se incorpore la palabra menoscabo, porque lo que hace que el estereotipo sea negativo es el menoscabo a la mujer. Pueden haber incluso estereotipos positivos. Son los negativos. ¿Cuáles son los estereotipos que perjudican a las mujeres? Aquellos que la degradan y la menoscaben. En el mismo ejemplo de la ministra, puede haber mujeres que disfruten cocinar, disfruten ser solo mamá. Y eso es validado. Es distinto a que se estereotipe como única función de la mujer el ser mamá o el solo estar en la cocina, que es lo que no compartimos. Pero los estereotipos tienen que menoscabar a la mujer. Ese es el sentido que está además en una ley que aprobamos aquí en conjunto todos y todas. Por eso es importante agregar el término menoscabo. ¿Votamos, ministra? ¿O quiere comentar algo? Que ya, don José Miguel, vamos. Ya. Ya, la letra, perdón. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres, precisamente entendemos, digamos, la definición que hemos hecho en esta propia legislación, que es precisamente el artículo 2, que plantea la definición de violencia, y ahí, insisto, ahí están parte de los conceptos. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción o omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y a mujeres, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y creo que se había incluido una cosa más incluso en la definición a propósito de la coerción a la libertad individual, si es que mal no recuerdo, digamos. Insisto, yo no sé si para mayor abundamiento de verdad, sin eliminar hilos culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres, para mayor abundamiento, que generan violencia contra las mujeres, como también que degraden, menoscaben, vejen. No sé si me explico, si lo que yo no logro entender es que para incluir algo haya que excluir lo que ya está expuesto. Eso es lo único que estoy planteando, nada más. Entonces, Una propuesta. por eso podemos votar esa propuesta, pues, la suya. No.
No quiere No, esa- no, la ministra lo que ha dicho es unir las dos. Que no tiene Vamos a votarla, problema. entonces. ¿Qué es lo que vamos a votar, presidente? Lo que la ministra ha propuesto ahora. ¿No dice usted que ha propuesto unirla? Que ella no tiene problema manteniendo esta, que se agregue la otra. Es la suya y la de ella. Jamás serán vencidas. Entre la diputada Nogueira y la ministra Pascual, unidas, jamás serán vencidas. Ya. La proposición sería así. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conductas sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres, que degraden, menoscaben, vejen o discriminen arbitrariamente a la mujer. Muy Yo, bien. Ministra, le pongo coma y le pongo i. ¿Pongo dos ideas distintas o le pongo...? Solo leyendo, no le quedaría Sí. mejor en el otro orden si Sí. pusiera en los patrones de conductas sociales y culturales discriminatorios, coma, que degraden, menoscaben, vejen o discriminen arbitrariamente a la mujer, y los estereotipos de género que generan violencia contra las Sí, por mujeres. eso Parece que le prefiero queda más redondo así. Muy bien. En votación así. La Secretaría lo acomoda luego. Eso es lo que yo quisiera. ¿Les parece a todos? ¿Les parece? ¿Excluir la votación nominal, diputado? Se aprueban esos términos y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.